Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a hablar sobre la demencia senil. El equipo está conformado por Jessica Trejo, Daniel Gorostieta, Tania Sedano y su servidora Fernanda Palomeque. Recuérdame, ¿qué es la demencia senil? La demencia se define como un síndrome generalmente de naturaleza crónica, progresiva e irreversible, caracterizado por el deterioro de la función cognitiva, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia del envejecimiento normal. La demencia senil afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, el juicio y alteraciones de personalidad. Senil hace referencia a la edad avanzada. Quien sufre de demencia experimenta graves trastornos de la conducta y en las funciones cognitivas hasta el punto de no poder continuar realizando sus actividades cotidianas. Muchas veces estas personas se vuelven dependientes, por lo mismo que ya no tienen se van perdiendo las capacidades. Como tal, se caracteriza primordialmente por el deterioro de la memoria de la persona tanto a largo, tanto a corto como a largo plazo. ¿Cómo es vivir con alguien que tiene demencia senil? Realmente no hay forma específica del cómo es vivir con una persona con demencia senil, ya que en cada persona es diferente, al igual que la reacción de sus familiares. Sin embargo, con las experiencias de otras familias, doctores, apoyos de geriatras, psicólogos y libros en los cuales hay casos que pueden asemejarse a la situación que se está viviendo con sus familiares y todo eso, y así ir entendiendo el trastorno. En mi experiencia, el cuidador principal debe tener un apoyo, ya que existe demasiado desgaste físico y mental. La persona con demencia tiene lapsos en los cuales va a recordar cosas y en otras ocasiones puede que no te reconozca o reconozca solo a ciertas personas que han sido muy importantes en su vida. En ocasiones también tienen delirios, como a veces suelen tornarse agresivos y empiezan a decir muchas groserías o no reconocen que están en su casa y quieren irse a su casa. Ese es uno de los, bueno, como ejemplos. También vivir con una persona con demencia es entender que no será fácil, pero tampoco imposible, y que los comportamientos que llegan a tener no son intencionales. Muchas veces ya hacen cosas como si fueran niños, pero no lo hacen intencionalmente. Algo que ayuda a poder sobrellevar la situación es el amor que puedes tenerle y darle a tu ser querido. Comprender un problema, comprender un problema de esta naturaleza desde su inicio es de vital importancia, tanto para quien lo padece como para los familiares que lo rodean y cuidan del paciente. Entender lo que pasa significa entender de mejor manera los problemas cotidianos. De igual manera, un libro que nos ayudó a mi mamá y a mí, que vivimos esto con mi abuelita, es un libro el cual se llama Cuando el día tiene 36 horas. Es para personas que pierdan la memoria, para Alzheimer y demencia senil. Bueno, yo les voy a hablar de las fases de la demencia senil. Como tal, no existe un tiempo concreto para que cubra cada una de estas fases. Esto debido a que son varios factores los que repercuten en nuestros adultos mayores. Por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, el estado de salud, la soledad, el nivel socioeconómico, entre otros. La primera fase es la ausencia de deterioro cognitivo. En esta fase, los adultos mayores como tal no presentan no presentan síntomas de la demencia senil, ya que como tal no hay afectaciones en su cuerpo, en su cerebro, en cuanto a la memoria. Por lo tal, hasta ahorita no se presenta la demencia senil. La segunda fase es el déficit de memoria asociados a la edad. En esta etapa, los adultos mayores, la mayoría, empiezan a presentar como afectaciones o deterioros en su cuerpo debido a a la edad que ya tienen. Entonces, se podría decir que es un poco natural, pero sí es una fase que requiere de observación.
La tercera fase es deterioro cognitivo leve. En esta fase, los adultos mayores empiezan a presentar síntomas de forma leve, ya como ya empiezan a presentar pérdida de memoria y ya no tienen la facilidad de realizar actividades de la vida cotidiana. Ya les cuesta orientarse, retener información y mantener la atención. Esto debido a que estamos empezando a prepararnos para la demencia senil. La cuarta fase es la demencia leve o temprana. En esta fase, como tal, ya se le da inicio a la demencia senil. En esta etapa es normal que la persona reconozca al principio que tiene algo, ya lo comunica a los familiares, ya que siente cambios en su vida y en sus actividades y todo lo que hacía en su tiempo. A raíz que pasa el tiempo, los meses, los años, debido a un mecanismo de defensa que los adultos mayores tienen, empiezan a negarlo y, y no quieren hacerse conscientes de que tienen algo. La quinta fase es la demencia moderada, es la fase intermedia y es una fase en donde los adultos mayores ya requieren de una ayuda de una tercera persona, sobre todo cuando tienen que realizar actividades de la vida diaria que requieran instrumentos. Por ejemplo, llamar por teléfono, usar dinero, realizar movimientos, ya que mucha gente puede aprovecharse de su capacidad. La sexta fase es la demencia moderadamente severa. En esta fase, los adultos mayores la ayuda debe de ser un poco más eficiente, debe de ser más constante, ya que los adultos mayores empiezan a tener más deterioros en su cuerpo, en su organismo, y ya tienen, por ejemplo, cuadros de agitación y trastornos de conducta, los cuales principalmente causan alteraciones en la deambulación, es decir, caminan sin rumbo, sin un motivo, ya que no están siendo conscientes de qué les está pasando. Y por último, la séptima fase es la demencia severa o avanzada. En esta fase, la persona anciana ha perdido completamente todas sus facultades motoras y la atención, ya no puede desenvolverse por sí misma en el ambiente. La ayuda que necesitan debe de ser para todo el día, no pueden estar solos en ningún momento, ya que como lo mencionaba, pierden todas sus capacidades y los hace pues muy débiles. La atención que necesitan tener tiene que ser completamente constante en tiempo y atención siempre. Ahí como menciona mi compañero Dani, bueno, de que no pueden estar ya solos es porque muchas veces también tienen delirios en los cuales escuchan voces y también está la pérdida del equilibrio y se pueden caer constantemente. Gracias por tu aportación, Fer. Ahora les hablaré de las causas de la demencia senil. Como tal, la causa es en general para las demencias. Lo que causa la demencia es que las células de del cerebro, empiezan a dañarse a lo largo de los años. Esto pasa desde que tenemos 20 años, a lo largo de nuestra vida se empiezan a perder células, los cuales afectan la capacidad de poder comunicarnos. Lo que hacen las células es que no pueden comunicarse, no se pueden relacionar, no se pueden enlazar. Y entonces lo que ocasionan es que dañen el pensamiento, el comportamiento y los sentimientos. Y es por eso que hace que las personas que tienen este padecimiento empiezan a olvidar cosas, ya que su cerebro empieza a dejar de funcionar debido al daño que está sufriendo debido a la pérdida de las células del cerebro. Incluso pueden quedarse sin habla debido al daño o deterioro que tienen. Los síntomas de la demencia abarcan muchos aspectos, como lo son el comportamiento emocional o de la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción
y el pensamiento o juicio. En las fases más importantes de esta enfermedad, la persona sufre deterioro cognitivo leve, que incluye la dificultad para realizar varias tareas a la vez, para resolver problemas o tomar decisiones. Algunas de las dificultades que presenta esta persona son pérdidas de habilidades sociales y cambios de personalidad, lo cual la lleva a tener comportamientos inapropiados en el público y a veces agresivos. También pueden ser problemas al comunicarse, para recordar cómo son los nombres de las familias, objetos, pérdida del sentido de la orientación. También tiene el aumento de la dificultad para memorizar o realizar tareas o actividades que requieren pensar. El paciente pierde su capacidad de juicio y no es capaz de determinar la peligrosidad de sus acciones. Se producen cambios en el patrón de sueño, lo que aumenta el riesgo a sufrir alucinaciones, delirios y es posible que este cuadro sintomático la lleve a la depresión. Algunos de los tratamientos que existen son farmacológicos, como por ejemplo inhibidores de colinesterina, ribastigmina. Se usa principalmente para la demencia senil, aunque no tienen, pues no son algo que nos digamos que van a componer a la persona. También hay tratamientos no farmacológicos. Los pacientes con demencia senil pueden beneficiarse con tratamientos no farmacológicos, como son terapia ocupacional para prevenir las caídas, mejorar el comportamiento, modificar el entorno, reducir el desorden y los ruidos, fomentar el ejercicio físico y fomentar la participación de pacientes en actividades diversas. Bueno, los cuidados para que se deben de llevar a cabo con una persona con demencia siempre debe de ser, bueno, convertir el entorno en donde ellos están viviendo en que sea cálido y positivo. Por ejemplo, si una persona o el cuidador que está con él no debe de estar pues estresado porque pues lo perciben y ellos empiezan igual como a ser agresivos o pueden reaccionar de muchas formas. También, bueno, respetar las rutinas de las personas con demencia, ya que ayuda a controlar, pues, la conducta que ellos llegan a presentar. Muchas veces cuando nosotros movemos la rutina que ellos tienen, igual lo resienten. Ayudar también a las personas a permanecer calmadas y orientadas. También hacer, bueno, hacer que vestirse o todas las actividades que ellos realicen como vestirse, miran a sus capacidades o logren hacer, también darles como esa responsabilidad. Bueno, otra de las cosas sería hablar mucho con esas personas y bueno, también podemos promover las actividades cognitivas. Esto puede ser leer periódicos, ver fotos de su familia, escuchar música, bailar, todas estas actividades que siempre logren un estímulo cognitivo para ellos. También otro de los consejos que se puede, bueno, reducir la confusión en una persona con demencia incluye tener objetos familiares alrededor, fotos familiares y mantener las luces siempre encendidas en la noche para que pues ellos igual con la orientación y no hagan algo peligroso, tener perdón, ver recordatorios, notas diarias de lo que tienen que hacer para que ellos empiecen como a seguir su ritmo de vida y hablar de los eventos actuales que están pasando como alrededor del mundo. Bueno, cómo diferenciar entre la demencia y el envejecimiento normal. Bueno, como siempre hay deterioros en la memoria y bueno, en la demencia senil hay confusión acerca de cómo llevar a cabo tareas simples, dificultades para resolver problemas aritméticos sencillos, dificultad para tomar decisiones rutinarias
cambio de lugar o pérdida de objetos importantes que los lleguen a olvidar en algún lugar o ponerlos en lugares en donde, pues fuera de lo común, y confusión de en qué mes están, en qué día de la semana están. En el envejecimiento normal, bueno, en el deterioro, siempre hay un deterioro en la memoria, pero bueno, son pequeños fallos como olvidos por parte de alguna experiencia, algo que ellos hayan vivido, y fallos ocasionales como en la atención o en la concentración. Este es el libro del cual les comentaba, de Cuando el día tiene 36 horas. Es una guía para cuidar enfermos con pérdida de memoria, demencia senil y Alzheimer. En este vienen temas que ya abordamos nosotros, pero también vienen investigación de la demencia senil, como curas falsas, a quién recurrir, problemas de comportamiento, problemas médicos. También vienen lo de estados de ánimo y ahí viene lo de agresividad, o muchas veces tienen esas ganas de querer morirse, esa sensación de que se quieren morir y cosas así. Al final les vamos a poner el link del libro por si les interesa, se los vamos a mandar. Y bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia que tuve, porque esta experiencia que tuve yo la viví con mi abuelita. Sí es algo muy difícil, porque pues tú te acostumbras a ver a una persona bien sana y todo, y vas viendo cómo la persona va dejando de tener esas capacidades que tenía. Acá con mi abuelita nosotros no nos habíamos dado cuenta, simplemente empezó a repetir cosas y eso, incluso varios de mis primos decían, eso ya me lo contaste, eso ya me lo dijiste, abuelita, o eso esto, pero pues nosotros no sabíamos como tal. Vivía mi mamá, mi hijo y yo con mi abuelita. Tenía a mi abuelita un doctor al cual le tenía confianza, era médico general, y él nos dijo que en algún momento mi abuelita iba a empezar con lo de la demencia, entonces que la dejáramos hacer todo lo que ella quisiera y todo eso. También consultamos, tuvo mi abuelita a lo largo de su vida 3 geriatras, los cuales uno le mandó estudios, los otros le mandaron nada más medicación, y la última, que fue la que la trató después de que mi abuelita estuvo un tiempo internada en el hospital, ella la trató. Mi abuelita perdió el habla hace un año, fue cuando perdió el habla, un poquito más de un año, dejó de hablar. Pero como les comentábamos, mis compañeros y yo, pues sí, todo lo que es ahora sí que su comportamiento cambia, porque a veces te reconocen, a veces no. Mi mamá es la persona que la cuidaba todos los días, todas las horas, y yo la llegaba a apoyar a mi mamá. Es un cuidado, pues, difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque también tienes que tener mucha paciencia, porque va a haber veces que te reconozcan, veces que no. Por decir, yo cuando yo estuve trabajando, entonces en ese trabajo, pues mi jefa era muy apegada a mí y todo eso, entonces le llegué a contar de que mi abuelita se puso mal y vino a visitarla. Y cuando vino a visitarla, le empezó a decir muchas groserías, y ahí fue donde le detectaron lo de la demencia. Muchas groserías, se portó muy agresiva a mi abuelita. No le hizo nada, pero sí agresiva verbalmente, grosera, y le decía ahora sí que muchas cosas. Con nosotros, a la que buscaba mucho era mi mamá. Siempre preguntaba por mi mamá. Luego no reconocía a mi mamá, pero siempre decía, es que quiero a Ana, ¿dónde está Ana? O a veces en sus delirios, mi abuelita escuchaba voces y decía, es que me están hablando, y es que esto, y ya me voy. O decía, mis papás están ahí, ya me tengo que ir si no me van a regañar. También se hacía de menos edad. Otra de las cosas que mi abuelita pues decía era que ya se quería morir,
mi abuelita muchas veces decía, madre mía, ya llévame y eso. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidó comentarles es que el primer geriatra, cuando la vino a revisar, dijo eso de mi abuelita, que tenía demencia, pero dice que qué malo que esté sana bueno, le dijo a mi mamá, qué malo que esté sana su mamá. Y mi mamá le dijo, ¿por qué malo? Dice, porque así ella se va a dar cuenta de las cosas y se da cuenta de las cosas, de todo lo que, o sea, de que se le están olvidando, de que está perdiendo ciertas capacidades. Y sí, mi abuelita empezó a perder la estabilidad, tuvo varias caídas muy fuertes y en donde se golpeaba mucho de la cabeza, incluso le salían moretones, un día terminó con toda la cara morada y no la dejábamos sola, o sea, prácticamente no, una vez estábamos sentadas en la cama y se fue mi abuelita para adelante, entonces empiezan a perder todo eso, pues como les comenté, cuando mi abuelita perdió el habla, bueno, todos sentimos esa, pues, como frustración, desesperación, porque no sabes qué es lo que está pensando, no sabes si le duele algo, no sabes si te quiere pedir algo. Mi abuelita estuvo en cama hasta que falleció este año. Todo el tiempo se la pasó ella en cama. Un año estuvo en cama mi abuelita. Pero antes de eso, mi abuelita se intentaba parar y no podía, porque pues ya, o sea, se van perdiendo todas las capacidades para comer. Luego ya se le caían las cosas. O estábamos comiendo y ya metía la mano a nuestro plato. Eran muchas cosas. O sea, y sí se debe de tener mucha, mucha, mucha paciencia, porque todo lo que ellos hacen no lo hacen con el afán de molestar o el afán de hacerte enojar, no. Simplemente ellos están en otro mundo, están viviendo otra realidad diferente a la nuestra. Entonces, pues esa es parte de mi experiencia. Sí es muy difícil y por eso digo que necesitan, bueno, el cuidador principal necesita el apoyo de más familiares porque hay mucho desgaste físico y emocional. Acá cuando venían mis tíos, muchas veces no entendían a mi abuelita y se desesperaban con mi abuelita. Y Ana, ven a ver a mi jefa, así le decían, ven a ver a mi jefa y ven esto. Porque no tenían como esa empatía y eso, se desesperaban. La querían, pero se desesperaban. Y mi mamá se llegó a sentir mal cuando ella se desesperaba. No le gritaban o nada, pero se desesperaba. Había momentos en los que mi mamá ya andaba de malas y pues era eso. Y cuando faltó mi abuelita, pues bueno, es más difícil para el cuidador porque sienten o sea, toda su vida ya giraba en torno de mi abuelita, entonces, pues se siente todo eso. Y bueno, pues esa es parte de mi experiencia. Hay muchas cosas y les contaría más cosas, pero creo que lo principal sobre lo que hablamos, sobre el estado de ánimo y eso, bueno, y de que se les olvidan ciertas cosas, reconocen a personas o no. Muchas veces también mi abuelita preguntaba mucho por mí y decía, ¿dónde está Fernanda? O luego decía que yo era su hija, que ya nos fuéramos a su casa, mi abuelita estando en su casa. Entonces sí, había veces que a mi primo no lo reconocía y decía, pero, porque le ayudábamos para que fuera al baño y así. Y decía, pero nada más amigos, ¿eh? No somos otra cosa, solo amigos. Entonces, tienes que, tienes que informarte bien para saber tratar a la persona, a tu familiar, pero siempre debe ser con mucho amor porque eso importa demasiado y en verdad que vale mucho. Y más que nada, que el paciente o tu familiar tenga esa calidad de vida, los últimos años que tenga o todo lo que le falte por vivir, pero que tenga esa calidad de vida, que tenga una calidad de vida, porque sin la calidad de vida, pues sufre. Bueno, también otra cosa de la cual recordé es que había noches que mi abuelita no dormía, se podía pasar 3, 4 días sin dormir, absolutamente nada, y ella estaba muy alterada, muy alterada. Entonces, esa es otra característica de la demencia, que no duermen nada, incluso su doctor, el que les comentaba al cual le tenía mucha confianza, el médico del general, él nos había comentado que en algún momento mi abuelita iba a dejar de respirar porque se les olvida respirar.
estando dormidos. Pero no fue así, en nuestro caso no fue así, pero sí, es eso que no duermen. Entonces hay un desgaste todavía aún más porque pues están, o sea, su mente bueno, todo está alterado de que no duermen. Entonces hay un desgaste todavía más fuerte, que es lo que yo vi con mi abuelita. Y luego se ponía a gritar o luego decía, ayúdenme y no sé qué. O ella pensaba también que estaba en su trabajo y a ti sí te pagaron. O así cositas, ¿no? Y antes de que supiéramos que tenía lo de la demencia, mi abuelita se quería pasar hablando toda la noche, o sea, y ahí también no empezaba a dormir. Pero sí, esos son detallitos. Ahora sí, ya es todo. Y bueno, gracias.